Luisa Hernández, una trabajadora sencilla de una empacadora, dio sus últimos centavos a una niña que pasaba hambre en la calle. 12 años después, cuando Luisa estaba pasando por el peor momento de su vida, una millonaria llamó a su puerta y lo que ella hizo se difundió en todos los periódicos del mundo. Siempre era la misma rutina. El reloj marcaba las 5 de la tarde y terminaba el turno del día, liberando a decenas de trabajadores de una empacadora en San Diego. Luisa era una de esas trabajadoras que salía del trabajo y corría todos los días por la misma calle para tomar el troley de vuelta a casa. A veces estaba exhausta porque el trabajo era muy pesado. Ese día, la empacadora había recibido un gran cargamento de cerdos. A pesar de tener herramientas eléctricas para ayudar en el corte, Luisa aún tenía que cargar y mover una gran cantidad de carne de un lado a otro. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero al menos el trabajo había terminado. En días como ese, Luisa solía subirse al troley y dormir durante gran parte del camino de regreso. Como varias de sus compañeras de trabajo vivían en el mismo barrio que ella, solían despertar a Luisa para que no se pasara de la parada. Pero ese día, terminó quedándose sola en el vagón. Si se quedaba dormida, corría el riesgo de despertar una o dos paradas más adelante. Eso significaba un retraso de 40 minutos para finalmente poder descansar, lo cual no era una buena idea. Pero preocuparse no ayudó en nada, porque Luisa terminó durmiéndose sentada en el troley. Sin embargo, la voz grave y amable de un hombre la despertó. «Señorita, su parada está próxima, ¿verdad?». Luisa abrió los ojos sin entender lo que estaba pasando. Al darse cuenta del susto que le causó, el hombre tocó su hombro suavemente y dijo, «Tu parada es la siguiente, ¿verdad?». «Perdón por despertarte, solo te llamé para que no te pasaras de la parada». Era un hombre de unos 20 años, bien vestido y educado. Hablaba con ella con cuidado para que no fuera confundido con alguien con malas intenciones. Luisa agradeció al joven y preguntó cómo sabía dónde ella se bajaba. El hombre dijo que se llamaba Adrián y que se bajaba en la misma parada que ella, pero como Luisa siempre estaba con sus compañeras, nunca había tenido que despertarla. Pero ese día fue diferente, ella estaba sola y él no podía permitir que se pasara de la parada. Entonces Luisa y Adrián bajaron del troley en la misma estación y caminaron juntos por la calle conversando. Adrián no vivía lejos de allí, pero Luisa sí. Todavía tendría que tomar un autobús antes de llegar a casa. El joven decidió esperar con ella en la parada del autobús. La conversación fluyó fácilmente, descubrieron rápidamente que tenían intereses en común, salían del trabajo a la misma hora e incluso compartían amigos. ¿Cómo es posible que nunca nos hayamos visto antes?, preguntó Luisa. Te había visto en el troley antes, respondió él, un poco tímido. Cuando llegó el autobús, Adrián se despidió, pero acordaron encontrarse juntos al día siguiente, ahora que se conocían. Se vieron 5 veces esa semana y cada encuentro parecía más natural que el anterior. En 3 semanas, ya estaban saliendo. La relación era tan intensa y hermosa que, en menos de un año, Adrián se arrodilló, abrió una cajita con un brillante anillo y le pidió matrimonio a Luisa. Ella estaba encantada, era un sueño que había acariciado durante años y se estaba haciendo realidad. Aceptó y, 3 meses después, estaban casados. Adrián y Luisa se fueron a vivir juntos y continuaron con sus vidas. Él trabajaba como programador en una startup. Luisa seguía en el frigorífico, con un trabajo agotador, pero desde que conoció a su esposo, su vida era más emocionante. Al llegar a casa exhausta, Adrián preparaba la cena y le daba masajes en la espalda y los brazos. La vida no era perfecta, pero estaba muy bien. Luisa miraba al hombre a su lado en la cama y sentía que había ganado la lotería. Este sentimiento se intensificó años después, cuando una prueba de embarazo reveló que su familia estaba a punto de crecer.
Pasaron 9 meses de gran expectación. Cuando la niña nació, le pusieron por nombre Victoria. Adrián adelantó 20 días de sus vacaciones para no alejarse de su esposa e hija en sus primeros días. Tener a Victoria en brazos era como tener un pedacito del paraíso. Era una niña encantadora y saludable que llevó aún más felicidad a sus vidas. Sin embargo, Adrián empezó a tener dolores de cabeza y en el pecho. Al principio, pensaron que era estrés, pero incluso después de un mes de vacaciones con la familia, los dolores persistieron. Luisa insistía en que fuera al médico, pero Adrián creía que era algo simple, tal vez un problema alimentario. Empezó a correr y los dolores disminuyeron. Pero eventualmente regresaron, especialmente cuando estaba con Victoria. Estoy preocupada, Adrián. Debes ir al médico, expresó nerviosa Luisa. Sin embargo, Adrián pensaba que era solo deshidratación. 2 semanas después, en una mañana de sábado, se levantó de la cama mareado y sintió un intenso dolor en el pecho, cayendo de nuevo y asustando a Luisa y Victoria en la sala. Luisa llamó inmediatamente a la ambulancia. En el hospital, los médicos informaron que Adrián había sufrido un principio de infarto y necesitaba estar en observación. Las horas pasaban y la situación de Adrián no mejoraba. Victoria preguntaba por su papá, pero Luisa intentaba calmarla, diciéndole que pronto estaría de vuelta. No estaba segura de lo que sucedería, pero confiaba en la fuerza y juventud de Adrián para superar cualquier problema cardíaco serio. 2 horas después, hubo una emergencia en el hospital. Enfermeros e incluso el médico que atendía a Adrián pasaron corriendo por el pasillo. Luisa casi sintió que su corazón se detenía, pero no podía dejar que Victoria percibiera su angustia. Fueron los 20 minutos más angustiantes de su vida, mirando el pasillo, esperando cualquier noticia positiva. Cuando finalmente apareció el médico, el mundo de Luisa se vino abajo. Adrián había sufrido un segundo infarto, aún más severo que el primero, y no sobrevivió. Intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Mis condolencias. Vamos a preparar el cuerpo ahora, dijo el médico. Esas palabras fueron como una pesadilla para Luisa. No quería creerlo y al mismo tiempo quería gritar. Abrazó a Victoria con fuerza, sin tener palabras para explicar lo que sucedió. Mamá, ¿papá no está bien?, preguntó Victoria. Luisa no sabía qué decir, no quería aceptar la realidad. Dejó que las lágrimas corrieran, y Victoria, al percibir la tristeza, también lloró. Tras la pérdida de Adrián, Luisa no se permitió derrumbarse. Extrañaba a él, al igual que Victoria, pero sabía que necesitaba mantenerse fuerte y ocuparse de todo. Empezó a trabajar más horas en el frigorífico para asegurar todo para su hija. Sus colegas reconocían su fortaleza ante las adversidades. Sin embargo, el cansancio de trabajar en exceso apenas compensaba financieramente y la alejaba de su hija. Cierta mañana, en el troley camino al trabajo, una niña chocó con Luisa. Delgada y pálida, parecía enferma y asustada. Disculpa, señora. No he comido desde ayer. ¿Puedes ayudarme?, dijo la niña, avergonzada. Luisa buscó a los padres de la niña, pero parecía estar sola. En el vagón, todos parecían indiferentes a la niña hambrienta frente a ella. Al ver a la niña sujetándose el estómago, Luisa no pudo ignorar su situación. Era como si viera a Victoria en esa condición. Sin dudarlo, dio $20 y sus emparedados. Ella podía pasar hambre ese día, pero la niña no debía hacerlo. La pequeña, avergonzada, tomó el dinero y los bocadillos, agradeciendo con lágrimas en los ojos. Te pagaré, lo prometo, dijo antes de salir del troley. Luisa trabajó ese día con hambre, habiendo dado todo lo que tenía a la niña. Aunque cansada, no se arrepintió. De hecho,
pasó el día deseando que la niña estuviera bien. Esa niña, Guadalupe, estaba pasando por dificultades en casa. La situación no era fácil para ella. Los padres de Guadalupe tenían graves problemas con las drogas y el alcohol, lo que a menudo los hacía olvidarse de cuidar a su hija. Sin embargo, ella mantenía viva la esperanza de una vida mejor, incluso sin saber cómo alcanzarla. Y esa esperanza se hizo realidad. 12 años pasaron, y Luisa aún trabajaba en el frigorífico, pero con 2 ascensos, la vida era un poco más cómoda. Victoria tenía sus patines y solía recorrer el vecindario con sus amigos. Ese día, mientras practicaba trucos con sus amigos, terminó cayendo y golpeándose fuertemente la cabeza y la espalda en el suelo. Los amigos y las personas que presenciaron el accidente llamaron a la ambulancia, y Luisa, al enterarse, corrió al hospital. En el hospital, Luisa, angustiada, se enteró de que Victoria no corría peligro de muerte, pero había sufrido graves lesiones en la columna al caer. El médico explicó que las posibilidades de que Victoria volviera a caminar eran escasas debido al impacto en la columna. Luisa se deshizo en lágrimas, desesperada por la noticia. El médico explicó que había cirujanos especializados en reconstrucción de columna, pero los costos eran altos, podrían superar los 6 dígitos. Luisa no tenía forma de hacer frente a ese gasto, incluso si vendía todo lo que poseía. Se sintió desolada, sin ver una salida. Victoria recibió el alta un mes después, pero ahora necesitaba una silla de ruedas para moverse. La cuenta del hospital para estabilizarla ya era alta, dejando a Luisa sin condiciones de costear tratamientos más avanzados. Se esforzaba al máximo para pagar las cuentas básicas y la deuda del hospital, ahorrando cada centavo. Mientras tanto, Victoria crecía en la silla de ruedas y su madre hacía lo imposible para mantenerla cómoda. Luisa incluso lanzó una campaña en línea para recaudar fondos para la cirugía, pero las contribuciones fueron limitadas a pesar de ser una causa muy compartida en las redes sociales. El dinero recaudado permitió realizar algunos exámenes, pero no posibilitó la cirugía. Luisa estaba devastada, pensando que ya no había solución para el caso de su hija. Se sentía impotente, pensando en las oportunidades que su hija perdería por esta situación difícil. Sin embargo, sin que ella supiera, una buena acción del pasado estaba a punto de revelarse. En un momento de desesperación, en agosto de 2019, alguien llamó a la puerta de Luisa. Al abrir, vio a una joven bien vestida y maquillada, al lado de un automóvil lujoso estacionado. «Hola. Quizás no me reconozcas, pero una vez hice una promesa contigo», dijo la joven misteriosa, sacando $20 de su cartera y ofreciéndoselos a Luisa. En ese instante, Luisa entendió todo y vio en los ojos de esa joven ahora hermosa y saludable la gratitud por un gesto del pasado. Esa mujer se presentó como Guadalupe y nunca olvidó cómo los bocadillos y esos $20 la salvaron del hambre. Victoria, la hija de Luisa, apareció en la sala en su silla de ruedas, captando la atención de Guadalupe. Ella contó cómo había cambiado su vida, de estar en las calles pasó a ser una joven empresaria. Luisa se llenó de alegría al ver la transformación en la vida de Guadalupe. Guadalupe recordó la promesa hecha años atrás y, al encontrar la campaña para recaudar fondos para Victoria, decidió devolver el favor. Expresó su voluntad de pagar por todo el tratamiento de la niña. Luisa, emocionada, agradeció, pero mencionó que la cirugía costaba $250,000, una cantidad imposible de juntar incluso con donaciones. Guadalupe tomó las manos de Luisa con dulzura y explicó que ya no necesitaban más donaciones, ya que ella cubriría el costo total del tratamiento. Luisa, inicialmente confundida, comenzó a llorar de emoción. Le resultaba difícil recordar cómo era ver a su hija caminar y correr, pero ahora eso era posible gracias a la generosidad de Guadalupe. Algunas semanas después,
Guadalupe comenzó a cubrir todos los costos de los tratamientos. La cirugía fue un éxito y Victoria, con mucho esfuerzo en la fisioterapia, volvió a caminar. El apoyo de Guadalupe fue fundamental para esta increíble transformación. 9 meses después, Victoria caminaba de nuevo, ahora con confianza y determinación. Luisa, emocionada, veía en ese momento un verdadero milagro, el regreso a la normalidad en la vida de su hija. Nunca imaginó que una acción del pasado traería de vuelta esa vida normal para Victoria. Y a veces, pensaba en Adrián, su esposo, preguntándose si estaría viendo todo eso desde algún lugar. Espero que hayas disfrutado la historia. Por favor, dale me gusta y el otro video que está apareciendo en la pantalla probablemente también te emocionará. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga.